Perfil, revisar. Sí, en efecto, estamos en vivo. Vamos a esperar medio minutito a ver si se suman personas. Sí, sí. Ok. Ya tenemos un like y no hemos hablado. Bueno, muchas gracias a la persona que nos dio ese like. Bueno, ya hay personas, por favor, alguien de los que nos está viendo, ¿me puede confirmar si se ve bien la imagen? A mí me parece muy bien, pero siempre hay que confirmar con otros. Parece que sí. Muchas gracias por tu like, amiga, desde Colombia, saludos. Nos están viendo desde Colombia, muy bien. Bueno, pues sí, nos estamos viendo bien, confirmado, así que vamos a comenzar, Adrián. Aquí tengo tu presentación y está por aquí está. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo proyecto. Yo soy Alejandro Segura Chávez, muchos ya me conocerán. Soy licenciado en psicología, soy escritor, soy ensayista y bueno, yo digo que soy filósofo de vocación porque me encanta la rama de la filosofía, me encanta estudiar a los filósofos y me encanta también de vez en cuando reflexionar y pensar y proponer algunas cosas respecto al mundo inmerso a la filosofía también. Hoy tengo un invitado muy especial, nos acompaña desde Uruguay. Él es Adrián Aranda, es director de la Sociedad Iberoamericana de Filosofía y Cristianismo, es escritor, es ensayista, estudiante de filosofía en la Universidad de la República de Uruguay, es asesor de ética para la ONG La Barca, es colaborador honorario en la Cátedra de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, Adrián, para comenzar esta charla, antes de lanzarte la pregunta que nos va a servir como piedra angular para poder desarrollar nuestras ideas, quisiera que nos contaras, pues, cómo estás, cómo te va por allá en Uruguay, cómo te sientes con esta charla. Bueno, Alejandro, muchas gracias por esta invitación, un placer, un privilegio. Y bueno, es un momento complicado acá en Uruguay, estamos viviendo quizá el momento más difícil de la pandemia, pero bueno, eh, tratando de sobrellevarla, me imagino como gran parte del Claro, mundo, claro. y nada, tranquilo, muy tranquilo, gracias a Dios. Así Muy que bien. nada, gracias por la invitación. Un placer que estés por acá, Adrián. Gracias por haber aceptado la invitación. Les deseo lo mejor tanto a ti, a tu familia, como al pueblo de Uruguay. Vamos Gracias. a comenzar con la pregunta, que es lo que nos interesa en esta ocasión, a profundidad, mejor dicho. Hay algo que mucha gente se pregunta, Adrián. Hay gente que ha sido crítica con la religión, ha sido crítica con la idea de una deidad, y mucha gente se cuestiona, ¿acaso es que si yo creo en Dios ya no puedo filosofar, ya no puedo estudiar filosofía? Y yo quisiera que comenzáramos con esto. Adrián, si uno cree en Dios, ya no puede hacer filosofía, ¿qué es lo que nos pudieras decir tú a partir de esta pregunta tan común en muchas personas? Bueno, esa pregunta Uh -huh. abarca muchas cosas, ¿no? Pero tiene algunos presupuestos implícitos Sí. eh, sobre lo que es la filosofía y sobre lo que sería creer en Dios. Primero habría que ver de qué tipo de filosofía estamos hablando, Uh qué se -huh. entiende por actividad filosófica, qué se Uh entiende -huh. por filosofar propiamente, y Uh -huh. luego qué se entiende por creer en Dios, ¿no? Yo entiendo que hay una Uh -huh. cierta exclusión entre un cierto tipo de fe, quizás un poco infantil, fanática y reaccionaria, con el Sí. pensamiento crítico que conlleva la filosofía. Pero no creo que haya una exclusión entre una
una fe madura, una fe para adultos, diría Sí, yo, sí, sí. Muy y bien. la propia actividad del filosofar. De hecho, Ujú. bueno, nosotros somos hijos de nuestro tiempo, por supuesto, pero Sí, sí. si uno repasa la historia de la filosofía, grandes filósofos fueron creyentes, por no decir de los del canon, por lo menos hasta Hegel, incluyéndolo, Ujú. todos creían en Dios a su manera, de sus formas, pero sí, creo que sí se puede creer en Dios y filosofar, y de hecho creo que la filosofía ayuda a profundizar eh, la creencia. Muy bien. Hay una entrevista muy buena que Paul Ricoeur le hace a Hans Kuhn, teólogo Sí, alemán católico, sí, y le dice que, claro, el peligro de una convicción como la fe es que uno siempre está ante la tentación de caer en el dogmatismo y en la sí. violencia. Ujú. Y la filosofía te libra de eso, te mantiene una cierta tensión entre no volverte un dogmático violento Claro. de tu fe, eh, y creo que en ese sentido, a mí, por lo menos, y a muchos filósofos que quedaron en la historia, nos ha ayudado y creo que sí, perfectamente se puede y Excelente creer en Dios. lo que mencionas, Adrián, excelente. Me gustaría añadir que incluso, bueno, lo que antes se conocía como filosofía natural, que hay que entender que no siempre hubo esta distinción entre filosofía y ciencia. De hecho, el mismo Newton, en sus Principia Matemática, él acuña filosofía natural para su trabajo. Eh, y me hace pensar en esa sucesión de grandes físicos de la historia, como fue Newton, bueno, Galileo, Newton, Einstein, y de hecho el mismo Einstein decía que él se entendía como un ser humano que trataba de entender la mente de Dios. De hecho, Einstein creía en el Dios de Spinoza. ¿Y cuál era el Dios de Spinoza? Pues aquel que diseñó a gran escala pues el universo y ya los científicos se encargarían, y los pensadores, por supuesto, no solamente científicos, filósofos también, se encargarían de encontrarle ese sentido que había en ese gran diseño, ¿no? De hecho, esta medio polémica que hubo entre Newton, Bohr, después se sumó Stephen Hawking, sobre si Dios jugaba a los dados o no jugaba a los dados. Y bueno, Einstein decía que Dios no juega a los dados, es que las cosas están predeterminadas y hay que encontrarle pues el punto para poder describir lo que está pasando. Y después, pues ya con la mecánica cuántica, pues sí viene la pregunta de, ok, a lo mejor sí juega a los dados, dice Hawking, y no solamente eso, sino que los pone donde no los puedes encontrar. A aquel punto, y me parece que lo tocas de maravilla, es que todos los filósofos, o al menos los más pop o los más cercanos al conocimiento de la filosofía contemporánea, porque todos cuando estudiamos filosofía, pues hay que estudiar historia de la filosofía, eh, nos damos cuenta que hay como que ese concepto de lo absoluto, ¿no? Como ese concepto trascendente, y algunos pues le dan un matiz, como al de Spinoza, insisto, como esto es mío, esto no es de Spinoza, pero yo lo digo, es como bajar a Dios del cielo y acostarlo sobre la tierra y tratar de entender su anatomía. Así lo pongo metafóricamente desde Spinoza. A mí me parece, porque todavía no he leído a profundidad a Hegel, pero también cuando habla del espíritu absoluto, pues es una idea muy cercana a lo que podrá ser un Dios también, pero fungiendo de otras formas. Eh, yo creo, desde mi estudio de la filosofía y de la ciencia, que en efecto nadie abandona ese concepto, y Lacan lo dice muy puntualmente. Lacan dice, Dios es inconsciente. Es decir, que jamás abandonamos una creencia en lo trascendente, si lo queremos poner así. Llámale, si tú quieres, Dios en los cielos o Dios en la tierra. Y aquí a mí me surge una problemática enorme, Adrián, y me gustaría compartírtela para seguir este hilo, si te parece, que es que desde alguna investigación que hice para una conferencia que impartí el año pasado, preguntándome yo por qué había tribalismo hoy actualmente, yo comparto con lo que dice un muy buen amigo nuestro,
el doctor en filosofía por la UBA en Argentina, el doctor Sichel. Él me escribe un texto maravilloso para tener pocos minutos, en donde él parte de esta versión que hace Nietzsche: Dios ha muerto. Y después explica cómo también Nietzsche se decepcionó de esta muerte de Dios, porque en Así hablaba Zaratustra, pues terminan coronando un burro como si se tratara del superhombre. O sea, como que ese concepto de Dios lo bajan a la tierra y ponen un burro en ese concepto, lo cual es ridículo, poner un burro en un concepto de divinidad. Y lo que se cuestiona el doctor Sichel, siguiendo también a Lacan, es que en efecto todas esas personas que se hacen llamar ateos, a final de cuentas, podrían caer en lo que también diría Chesterton: creer en cualquier cosa. Chesterton diría: si no crees en Dios, puedes creer en cualquier cosa. Y yo, analizando políticamente a la sociedad actual, pues es que tiene mucho sentido, porque algunos creen en el Estado presente, en que el Estado debería ser omnipotente, aunque sabemos que está regido por humanos falibles, en que el progresismo es la buena nueva y que también es omnipotente, cuando sabemos que son personas, por tanto, falibles. En el cientificismo, que yo adoro la ciencia, quiero decirlo, y yo sé que tampoco en contra ni eres anticientífico, pero una cosa es adorar, una cosa es, digamos, de esta forma, el que tú reconozcas la validez que tiene algo, que además te sumes a esa validez tanto de los científicos. Otra cosa es el cientificismo, donde entra en un dogmatismo, en donde hay un fundamentalismo que vamos, que todo lo que no pase por los cánones de la ciencia, pues de hecho no tiene validez, no existe. O sea, ponemos como omnipresente y omnipotente a la ciencia. También tenemos el animalismo, el feminismo, etcétera, etcétera. Esta fue mi preocupación, y yo creo que a partir de esas preocupaciones que yo llego a ti completamente, porque yo dije, caray, tal parece que esa muerte de Dios que anunció Nietzsche ni fue la muerte de Dios y ni fue tan conveniente como yo también había creído en su momento. Yo te pregunto, Adrián, ya con esto y permitiéndote la palabra, pues, ¿qué podemos hacer para hacerle llegar quizás a jóvenes que van incluyéndose en el mundo del pensamiento crítico, del razonamiento, de la filosofía, de la ciencia? ¿Qué se le podría decir en tanto en cuanto a una creencia divina y a la confluencia que se puede tener con el pensamiento crítico? ¿Cómo poder advertirles que no están peleados? Si pudieras ayudarnos. Bueno, no sé si podría ayudar en eso. No me gusta mucho oficiar de gurú, pero sí podría decirte que lo que has dicho muy bien de Nietzsche, Nietzsche es un diagnóstico de lo que es la pérdida de un sentido de trascendencia en el cual nosotros ya hemos nacido, ¿no? Que existía antes, bueno, en su época o antes de su época, sí, que era el sentido de un cosmos ordenado, la creencia en un diseño inteligente y un montón de fenómenos de la naturaleza ante los cuales la ciencia empieza a dar explicación, etcétera, etcétera. Tú lo conocerás mejor que yo. Y lo que se pierde es ese sentido de trascendencia compartido. Entonces, ese es el Dios que muere, ¿no? Uh-huh. Y pareciera que luego cada uno tiene que crear sus propios dioses. Porque el ser humano es un ser carente. Es un ser que necesita suelo firme donde pisar. Uh-huh. Por su propia finitud, necesita una utopía, necesita un horizonte, necesita un porqué, necesita un sentido donde ir. Y bueno, hemos hablado con Daniel de esto que vos mencionás, y mucha gente que, claro, o sea, de repente me decía de manera muy graciosa, yo me di cuenta que muchos ateos con los que yo me juntaba eran más religiosos que algunos creyentes. Porque claro, hacen del ateísmo una religión, un dogma, mejor llamémosle, ¿no? Y yo creo que el peligro en todo caso está en el dogmatismo.
Yo conozco ateos muy sinceros y muy abiertos, con un espíritu crítico. Conozco creyentes también muy sinceros y también conozco ateos dogmáticos y creyentes dogmáticos. Creo que el problema es el dogmatismo. Cuando uno está enfermo de certezas, yo le llamo la enfermedad de las certezas. Tú lo sabrás explicar mejor que yo, pero yo tengo entendido, tú me corregirás si no es así, por lo menos lo leí de Freud, que el psicótico lo que experimenta es una ruptura entre el yo y el mundo exterior. Y por eso debe, o de alguna manera, como que se construye un mundo y de allí los delirios, ¿no? Y de allí la imposibilidad de poder ayudarlo, porque él está tan convencido de lo que vive o de lo que experimenta que es muy difícil ayudar a alguien así. Es el que propiamente hoy entendemos como loco. Y yo veo ese mal en un sentido cultural de una enfermedad de certezas, de una falta de espíritu crítico, de un dogmatismo que es muy dañino, porque no sé cómo será allá en México, pero en Argentina y en Uruguay está muy latente el concepto de grieta. Y que quiere decir que o estás de un lado o estás del otro. En Argentina mucho más, ni hablar, pero en Uruguay y de a poquito se ha ido queriendo meter, no tan fuerte como en Argentina, pero es la idea de que, o sea, estás de un lado o de otro, ideológica, políticamente, y se hace imposible el diálogo, se hace imposible el intercambio, se vuelven dos paradigmas inconmensurables, diría Thomas Kuhn. No, y eso es muy peligroso porque para una sociedad democrática, liberal como en las que vivimos, es importante el diálogo. Entonces, claro. Yo advertiría contra el dogmatismo, contra cualquier tipo de creencia, de fe, sea en un Dios trascendente o sea en una piedra, que me vuelva dogmático, violento y reaccionario contra el que piensa diferente. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo a priori, más allá de ser cristiano, no tengo nada contra feminismo o cualquier otro tipo de movimiento de masas. Lo que me preocupa es sectores de esos movimientos y de otros que caen en el dogmatismo. Eso es lo que más me preocupa. Brillante lo que me das. De hecho, yo creo que sí hay un precio y también hay esas metas acá en México. También el conocimiento de Latinoamérica y España, pues de decirte que no es regional y es afortunado, porque yo diría que es más casi a nivel global, al menos desde mi posición. Yo quisiera sumar lo que mencionas, que me pareció muy interesante, que también para esta conferencia estuve investigando sobre neurociencia, sobre qué hacía la neurociencia de la religión, la religiosidad, y me encontré con algunos estudios. La Universidad de Aarhus, de Dinamarca, que dice que a partir de la creencia de Dios y a posteriori el rezo, vamos a sintetizarlo de una forma a la mejor escuela, pero para que se entienda. El punto es que el cerebro premia a las personas que rezan. O sea, hay un de neurotransmisores. También en otro. Sabes que se cortó ahí, ¿eh? Cerrada por amor. Sí. Hola. Terminaban por casi persuadirse por ese Hola, tipo de figuras. Ahora sí, volviste. Te había sido, ¿eh?
Perdón, ¿dónde me Me quedé? vas a ¿Me tener que puedes mencionar? repetir, me vas a tener que repetir Sí, todo sí, el cuentito de vuelta. qué bueno, quedo también. Voy de nuevo. Va, ya se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, llegué hasta la parte de que el rezo hacía bien o premiaba el cerebro y ahí se cortó. Sí, de varios estudios de las neurociencias, específicamente uno que se hizo en Dinamarca, se dice que cada vez que una persona, pues creyente, reza, el cerebro le premia con neurotransmisores y con el sistema BOL, que no vamos a profundizar en eso porque no vamos a hablar hoy de neurociencias, pero que a final de cuentas es algo que le ayuda a estar mejor, a sentirse mejor. También en otro estudio que me parece que es en España, espero no equivocarme, por Manuel Martín Loach, del Centro OMC de Evolución y Comportamiento Humano, dice lo siguiente: ante las personas con carisma, autoridad religiosa, se desactivan algunas áreas del sistema por defecto y áreas del córtex prefrontal dorsolateral que tienen que ver con el juicio crítico del razonamiento. Razón por la cual, pues, algunas personas que yo creo que encajan perfectamente en lo que tú mencionas, fanáticas, o sea, fanáticos hay en todo, en el fútbol hay fanáticos de la religión y hay fanáticos también, pues, ¿qué se te ocurre? De otro deporte, del básquetbol o Sí, de la sí. política, ¿no? Obviamente lo podemos ver. Y hay que estas grietas que tú mencionas. Entonces, yo creo que sí, que hay personas religiosas fanáticas y el problema es el fanatismo. Yo creo que no es la religiosidad en sí misma. Aquí el punto es que desde mi investigación para esta conferencia que di el año pasado, llegué a la conclusión, al menos desde estas fuentes, de que realmente nuestro cerebro es diseñado para poder pensar en lo trascendente, en Dios, y Kant ya lo advertía, y sin que hubiera ese desarrollo de todas las neurociencias. Kant decía, es que si tú exploras lo suficientemente la razón, si tú exploras lo suficientemente la observación, que son los dos pilares de la ciencia, lo vean por donde lo vean, yo he leído epistemólogos como Kuhn, como Lakatos, como Popper, a Mario Buque, a Gustavo Bueno, se me olvida uno, Paul Feyerabend, y me parece que todo repite lo mismo: intuición, razonamiento. Esta conclusión me parece de una más exquisita, es Paul Feyerabend. El que sí, es que el conocimiento se construye de observación y de intuición, pero cuando eres crítico con la razón, es lo que decía Kant, te das cuenta que si vas más allá de tu propio lenguaje, hay algo que te trasciende, y eso que te trasciende te invita a reflexionar, a especular. A esto Kant le llamó la razón especulativa. Y quien me diga, es que yo no especulo, es que yo no digo, oye, ¿te has puesto a pensar en términos de astrofísica? Te lo digo a ti que quizás creas que, vamos, que quizás creas que dentro de la ciencia no hay especulación. ¿Te has puesto a pensar que este universo astroconsciente, el que tenemos ahora mismo percibido por toda la tecnología, nos hemos cuestionado filosóficamente si apenas a 3 centímetros más allá las cosas funcionan radicalmente diferente? No lo hacemos, creemos, rellenamos esos huecos. La razón especulativa nos ayuda a eso, a rellenar huecos. ¿Te has puesto a pensar que toda la historia que conocemos es parte de algo que se llama, bueno, también algunos llaman rotulación o razón especulativa? Es lo mismo, estamos rellenando los huecos que no podemos ver empíricamente por nuestros propios ojos. Tenemos que creer, hay una creencia. Y eso está bien. Y es bueno aceptar nuestros límites para ir creciendo. Esa conclusión de que en efecto nuestros cerebros están diseñados pues para pensar en lo trascendente. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí es mi preocupación. Poner lo trascendente en los cielos, donde afortunadamente está ya, o lo vamos a poner en la tierra. Y aquí es donde yo me meto en conflicto, porque si lo vamos a poner en la tierra, puede haber una persona que encarne eso trascendente, un político específico, un activista social, un científico específico, un pensador específico, y de pronto lo catalogamos sin que nos demos cuenta como una suerte de divinidad, donde nos cuesta aceptar que tiene fallas. Y a mí me preocupa mucho esto, porque el ser humano se equivoca, y quien no se equivoque, pues que lo demuestre, porque a mí me parece que es imposible no equivocarse. Y creo que de ahí viene lo que tú mencionas, el fanatismo. El fanatismo y estas grietas sociales que tenemos que nos hacen atacarnos. En redes sociales, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces ya no hay diálogo, hay ataques, hay funas. A mí me ha pasado
muchas veces, y yo creo que a lo mejor Adrián también, no sé, pero casi el argumento que me lanzan cuando no están de acuerdo es ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que piensas, no tengo argumentos, pero tengo todo este grupo de personas que te pueden funar, ¿qué te parece? Entonces, ahí estamos hablando de eso, de que se ha perdido el razonamiento crítico, lo que dicen las neurociencias, se ha perdido la capacidad del pensamiento racional y has puesto en la Tierra a alguien que no alcanza eso. Y esto es básicamente la tesis de muchos postestructuralistas o estructuralistas también. Nadie está al nivel del papel que juega en la sociedad. El profesor jamás está al nivel de un profesor ideal. Alcanza cierto grado y por eso admiramos a unos profesores más que otros. Eso es platónico, completamente. Y esto me preocupa bastante. Si es verdad, si partimos de la premisa de Chesterton, de que si no creemos en Dios, creemos en cualquier cosa, yo prefiero poner a Dios en los cielos que en la tierra, porque en la tierra son más peligrosos. No sé qué puedes decir de esto. Mira, antes que la neurociencia, lo escribió David en un salmo, dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros, a pesar de nuestra finitud humana, en todos sentidos, nuestros límites cognitivos, éticos, nuestra mortalidad, nos rebelamos contra eso. La vida es una rebelión contra algo que sabemos que es inminente, que es nuestra desaparición física del mundo, pero que queremos postergar lo más posible. Y todo lo que hacemos es para rebelarnos contra eso. Todo no, pero gran parte de lo que hacemos es para rebelarnos contra eso. Heidegger trabajó mucho de eso. Sea el cuidado de uno, sea el cuidado de los demás, sea tratar de construir un futuro digno, cuidar la salud, la economía, todo sabiendo que un día nos vamos a morir. Entonces, y a veces escapando de la misma idea de finitud, que Heidegger llamaba la huida propiamente, ¿no? En sumergirnos en esa conciencia colectiva y olvidarnos de nuestra finitud. Pero bueno, sí, tampoco te diría que es... yo creo que sí, creo que la premisa de Chesterton está muy, muy acertada. Pero tampoco te diría que se trata de creer en Dios por descarte, o sea, no por René Descartes, sino por descarte, porque bueno, prefiero creer en Dios antes que creer en cualquier otra cosa. No, Dios debe ser una experiencia. Yo pertenezco a un tipo de fe cristiana que cree en la experiencia de Dios. Es una experiencia no empírica. Hay otro tipo de experiencias. Husserl hablaba de la intuición categorial. Es otro tipo de experiencia que no tiene que ver necesariamente con lo empírico. Es una experiencia espiritual. Y por eso, y que yo como cristiano lo experimento, que el rezar, el orar, me hace mucho bien. Me ha pasado muchas veces de tener momentos difíciles, tristes, y de tomar un tiempo para la oración y de sentirme mucho mejor. Obviamente eso lo puedes explicar espiritualmente, lo que sea, pero biológicamente en tu cerebro estaba viendo un cambio, estaba viendo ciertos procesos, ya sea dopamina, serotonina, lo que quieras, que están haciéndote sentir mejor. Y bueno, yo creo que Dios debe ser una experiencia real, porque incluso San Pablo, cuando él va en el libro de Hechos 15, que está en la Biblia, ¿no? Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 15, él va al Areópago,
en aquel entonces predominaba la filosofía estoica y los epicuros, y eran creyentes, porque cuenta el mismo relato que tenían un cartel que decía al Dios no conocido. O sea, por si nos olvidamos de algún Dios, vamos a ver. Los tipos eran tan inteligentes que decía, bueno, no. Conocemos un montón de dioses, pero en una de esas capaz que se nos olvida alguno, vamos a hacerle un cartel a ese Dios que capaz que no está, o que no está dentro de nuestra concepción. Yo vengo de una tradición, Sí. o me formé en una tradición cristiana, luego uno se va acomodando su fe y sus propios caminos a medida que va conociendo otras cosas. ¿Qué quiere decir que la experiencia de la oración es una experiencia transformadora? Pero te estaba diciendo que no es, yo no creo que sea, partiendo de la premisa de Chesterton, de creer en Dios, porque Okay. si no al fin y al cabo terminaríamos creyendo en cualquier otra cosa. Porque si no, en realidad, ahí lo que estaríamos haciendo es suplir esa necesidad de lo trascendente que hay en nosotros. Pero que haya esa necesidad, yo de ahí no puedo concluir que Dios exista realmente. Quizá eso sería bastante cartesiano, ¿no? Bueno, si existe la idea de un Dios perfecto, Dios debe existir. Yo no creo que sea así. Mi experiencia con Dios ha sido una experiencia viva, una experiencia personal, una experiencia real, y un tipo de experiencia no empírica, un tipo de experiencia que cuesta mucho contarla en el lenguaje que nos ha sido dado, en el lenguaje humano, pero que sí se puede compartir. Bueno, se puede compartir el amor, se puede compartir el mensaje de Jesús mismo. Y hablando un poco de esto de lo dogmático, yo diría que en todo caso es preferible, y más que preferible, creer en Jesús que terminar creyendo en otras cosas que nos pueden llevar al dogmatismo. Porque Jesús, aún según las escrituras, siendo la misma encarnación de Dios, siendo Dios mismo encarnado en un ser humano, jamás coaccionó, jamás obligó a nadie y jamás manipuló a nadie para que lo siga. Él siempre dio la libertad a quien quiera seguirlo, que lo siga, dejó claras las condiciones y al que no, puede marcharse. Él siempre fue así, trató así a la gente que lo seguía, a sus discípulos, y no con desdén, ni mucho menos. En algunas ocasiones las escrituras cuentan en los evangelios que mucha gente dejaba de seguirlo, porque a veces se tornaban difíciles y duras algunas palabras de él, pero él con mucho amor le preguntaba a sus discípulos más cercanos, ¿ustedes también quieren irse? Digo, tienen todo el derecho a hacerlo. No era un populista que intentaba manipular o envolver a la gente. A Jesús no se lo sigue por obligación, ni por miedo, ni por engaño, se lo sigue por amor. Y en el amor siempre hay libertad. Y eso creo que hace falta en nuestra sociedad y en la forma de relacionarnos. La libertad, la plena libertad de uno. Está bien ser fiel a aquello que uno considera que lo trasciende y que le da sentido a su vida, pero siempre sabiendo que, o no dejando que eso lo lleve a un dogmatismo y a una postura violenta contra todo aquel que piense diferente. De hecho, yo creo, o al menos a mí me ha hecho mucho bien, tener amigos cercanos que piensan totalmente diferente a mí, opuestos. Yo me considero una persona de izquierda. Sí.
pero no me molesta para nada tener amigos que no crean en la intervención del Estado, que sean liberales, que estén en contra de esto, lo otro. No me molesta, yo soy cristiano, no me molesta tener conversaciones o diálogo o amistades, incluso con personas que no lo sean. Me hace bien, me hace mantener una autocrítica todo el tiempo, porque no me considero dueño de la verdad. Considero que muchas de mis posturas pueden cambiar y están en constante revisión. Yo tengo una sola certeza, una sola tengo, que no estoy dispuesto a discutir con nadie, y es que Dios me ama profundamente. Esa es la única certeza que tengo. Lo demás es todo discutible. Ok, de acuerdo, Adrián. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Muy bien. Sí, yo quisiera rescatar algo que mencionas, que esta parte del diálogo crítico. También lo mencionaba Johannes Formil en su libro sobre la libertad, que hay que agradecer a todas aquellas personas que nos hacen crítica, que nos cuestionan, que interpelan, porque a fin de cuentas, ellos, el tiempo de pensar aquello, nosotros no tenemos el tiempo porque estamos pensando lo que estamos pensando, es tautológico esto, y que de maravilla y por fortuna, pues hay otra gente que nos... Y ya a partir de esa síntesis, esa dialéctica, si lo que nos ven en términos hegelianos, antítesis, pues podemos llegar a una síntesis, un conocimiento superior. Yo comparto igual que tú, yo no soy de izquierda, soy de derecha. Tengo bastante conexiones que a los postmodernistas y ¿no? Como bien lo mencionas, que haya una constante revisión de lo que yo estoy pensando, que no sea la buena nueva o la certeza absoluta y que yo actúe de esa forma, que me parece que es peligroso actuar desde una posición así. Epistemológicamente hablando, a muchos creen que sigo bastante a Wittgenstein en tanto en cuanto él menciona en su libro Tractus Filosóficos en 1922, creo que yo vengo a poner limitamientos y lenguaje, y pues deben ser claras y deben ser verificables a partir de los fenómenos, ¿no? Mucho me parece que o será porque Wittgenstein no profundizó, pero Wittgenstein dice los límites del mundo, pero no dice que mi mundo lo es todo. Tampoco lo dice Wittgenstein. Yo te preguntaría, ¿debería tener el mismo de que yo diga? No pretendo meterte en aprietos, pero me gustaría saber qué opinas. ¿Debería tener el mismo situación de que yo diga, afuera está lloviendo en estos momentos, y entonces, como toda proposición, salir afuera y como un juicio posterior, perdón, un juicio, no dije bien, sí, juicio sintético posterior y kantiano, verificar yo te pregunto, que seguramente es la principal cuestión por la que muchos dicen, pues yo decido no creer en Dios. Yo te pregunto si el peso de afirmar la existencia de Dios, tener el peso que afirmar que afuera está lloviendo, si puedes ayudar. A ver, lo último, necesito afirmar que se cortó ahí la existencia de Dios. Ajá, entiendo eso, una afirmación como decir, afuera está lloviendo, donde yo puedo salir afuera y en efecto verificar. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo entiendes tú esto? Es que Dios no existe. La existencia está, según como yo lo entiendo, condicionada por el espacio y el tiempo. Dios no está más allá del espacio y el tiempo. Sí. Entonces yo diría que Dios en todo caso es. En todo caso Dios tiene la cualidad del ser, pero no de la existencia. Por eso no es posible verificar empíricamente la existencia de Dios.
porque el espacio, el tiempo, el lenguaje, son cuestiones que hacen a nosotros, los hombres, la raza humana, y tienen que ver con nuestra propia finitud humana. Esa frase de Wittgenstein, ¿no? Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Te lo está diciendo todo. El lenguaje, hasta aquello que yo puedo hablar, Sí, hasta sí. aquello que yo puedo comprender, hasta aquello que yo puedo categorizar, es donde llega mi finitud. Pero te está diciendo son los límites de mi mundo, Sí. no del mundo, no del cosmos, como decían los griegos. Entonces, Dios está más allá del tiempo y del espacio. Y como Dios está más allá del tiempo y del espacio, Wow. no se puede verificar, no se puede comprobar. Ahora existe algo que se llama, o le solemos llamar milagro, que es una interrupción divina, que es una interrupción en nuestra experiencia posible, diría Kant, en nuestro tiempo y nuestro espacio de Dios, que suceden por su soberanía y que quiebran o violan las leyes naturales, y ahí podemos ver algo. Pero bueno, ¿quién te va a creer después? Es muy medio difícil que alguien te crea una experiencia de Claro. ese tipo, ¿no? Pero verificar de manera con proposiciones o empíricamente, como creían los empiristas lógicos, y toda esa rama, no, no, Sí. no, no se puede. Dios, si no, no sería Dios. Dios es tan Ya, lo inmenso, entiendo. es tan misterioso en este sentido y es tan abarcativo que los científicos no. Dudo que puedan algún día lograr eh, verificar su existencia. No creo que puedan. Excelente. Excelente. Muy bien, Adrián. Si gustas, para ir cerrando, pues vamos a dar espacio a dos preguntas. Por favor, Bueno, si van a escribir las preguntas, el nombre de la persona que quieren que le responda. ¿Sí? Vamos a ver porque algunos creo que se fueron por la mala acción, si no yo te haré una pregunta. Saludos, William, hasta Colombia, saludos. Saludos, Renier, Argentina. Saludos, Jorge Luis Barrio Chávez, hasta Perú. Están preguntas con el nombre de la persona, él se llama Adrián, me llamo Alejandro, para tratar de responderles. ¿Nos van a hacer las preguntas o las hago yo? A ver, ¿qué dicen? Muy bien, entonces nos vamos con una pregunta mía que más bien sería una sugerencia. Adrián, con toda esta conversación, bueno, antes que nada agradecer porque me hiciste pensar cosas que no había tenido en cuenta, me hiciste reflexionar bastante, tomar bastante mesurada lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y la creencia en Dios, tu postura religiosa, por qué no decirlo de esta forma. A mí me gustaría, y por qué no, que hicieras una invitación a esas personas que a lo mejor ven como un antagonismo el hecho de creer en Dios, en donde ya todas las respuestas están dadas y no hay que pensar nada, y el hecho de filosofar. Eh, ¿Cómo se logra esto, Adrián? Por favor, cuéntame. ¿Cómo puedes lograr esto? Tener tu fe cristiana y además filosofar que vamos, lo haces muy bien. no sé, creo yo que eh, conociendo a Dios, no conociendo un Dios que me cuenten o un Dios que... Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y la relación con Dios debe ser una relación personal y directa, mediante la meditación en las escrituras y la oración. Esa es la manera en que yo me he podido acercar a Dios humildemente y que me ha dado fe, confianza
en su presencia en mi vida, en mi familia y en todo lo que hago. Esa fe y esa confianza son tan grandes por diversas experiencias que he vivido que no me asusta la filosofía, sea crítica con la religión, sea lo que sea. De hecho, algunos filósofos me han ayudado a limpiar, a purificar la representación que yo tengo de Dios. Porque muchos creyentes, a veces el Dios en el que creen es una proyección. Seamos sinceros, no es que esas cosas no existan. Los filósofos de la sospecha, ¿no? Marx, Freud y Nietzsche, me han ayudado muchas veces a sacarle a Dios o a la representación que yo en algún momento tuve de Dios, cosas que no eran propiamente de Dios y que luego uno las verifica en las escrituras. Así que yo creo que es muy bueno. En todo caso, terminaría con la respuesta de Heidegger que le da a Jorge Eduardo Rivera. Pues no me atrevo mucho a responder con tanta precisión esa pregunta, pero Jorge Eduardo Rivera le hace una pregunta muy similar a la que me está haciendo a Heidegger en 1961. Jorge Eduardo Rivera, el traductor de Ser y Tiempo, la última edición de Ser y Tiempo, la segunda, la más actual. Heidegger le dice, la filosofía se hace con palabras y la filosofía nos hace sensibles a las palabras. Si usted hace filosofía y está atento a las palabras y aprende a escuchar las palabras, va a estar mucho más sensible a la palabra de Dios. Entonces, no son cosas que no vayan de la mano. Ambas tienen que ver con el texto, con el lenguaje, con una cierta sensibilidad, con una cierta forma de ver la vida. Y nada, creo que va por ese lado. Creo que nuestra generación ya no, o por lo menos parte de nuestra generación, no va a caer en esos dogmatismos. Hay mucha filosofía de la religión hoy en día, fenomenología de la religión, y ojalá en algún momento haya historia de las religiones y otras cosas en las universidades que son muy necesarias. Así que nada, gracias a vos por la invitación y esta oportunidad de, bueno, poder comunicar algunas ideas dentro de lo que uno puede, ¿no? Puede ser. Solamente agradecerles por su visita. Adrián, también agradecerle por esta oportunidad de charlar con él. Si quieren más charlas, más conversaciones que estaré teniendo semana con semana los días jueves a las 6 p.m. México, pues pueden darle compartir y pueden darle seguir a mi perfil. Muchas gracias, un abrazo para todos y excelente fin de semana.